México es uno de los países con los niveles más grotescos de desigualdad en el mundo, no solo en la región, no solo en Latinoamérica, sino en todo el planeta Tierra. De hecho, en términos de desigualdad de ingresos y riqueza, solo nos encontramos detrás de Mozambique y la República Centroafricana en todo el mundo. Ante esta problemática, el gobierno ha respondido con exactamente lo contrario a lo que debería de hacer. Silenciosamente tiene uno de los peores sistemas, de los más medievales, de recaudación de impuestos. Se decreta que a partir de hoy, todos los habitantes de San Pedro de los Aguaros tendrán que pagar un impuesto adicional por la tenencia de la tierra, así como por las vacas, puercos, burros, guajolotes, gallinas y cualquier otro animal conocido o por conocerse. Lejos de aliviar la brecha económica, la perpetúa. ¿Por qué? Si justo su cometido es obtener ingresos para financiar política pública que favorezca a la mayoría. Que ya no le queda nada. Que a lo mejor después de la cosecha le puede pagar. No. Dígale que lo siento, Peck, pero no por unos cuantos vamos a retrasar el progreso de las mayorías. De ser un mecanismo redistributivo que recauda recursos para invertirlos en desafíos sociales prioritarios. Por ejemplo, erradicar la pobreza o lidiar con la emergencia climática. Los impuestos pagan por nuestras calles, nuestras escuelas, nuestros hospitales y el transporte público. Todos odiamos pagar impuestos, sí, no importa tu posición ideológica, pero es el costo de tener una sociedad funcional. Es obvio, todos estos servicios públicos tienen severas limitaciones. México no es muy funcional que digamos, y es justamente porque no hay recursos públicos suficientes. Una incapacidad autoinfligida por la misma clase política. Tiene una sorprendente explicación. El diseño del Código Fiscal no cobra de manera proporcional a quienes realmente tienen la capacidad de contribuir. Recauda justamente donde no hay dinero. En la mayoría de los mexicanos empobrecidos por la desigualdad y no en los grandes capitales y corporaciones que gozan de un sistema que les permite pagar menos impuestos que una persona común. Hablemos de la doctrina, el trato no declarado del gobierno con la plutocracia mexicana, de la reforma fiscal de impuestos, la madre de todas las reformas que México urgentemente necesita para progresar, la que nuestros políticos evaden. Pero primero, para ser claros y no caer en conceptos abstractos, veamos cómo realmente está la distribución de recursos en México, a lo que nos referimos con desigualdad de ingresos y de riqueza. Reduzcamos a los 130 millones de personas mexicanas a 100 que sean representativas de su población. Ordenemos el grupo en 4 grandes pedazos de acuerdo con cuánto ganan anualmente. De izquierda a derecha, el 50% de la población con menores ingresos, el 40% de la clase media, el 10% con mayores ingresos y dentro del 10% el 1% de las personas con los salarios más altos del país. Ahora veamos cómo se reparten anualmente los ingresos, o sea, los salarios, los sueldos o cualquier otro ingreso monetario de la población. De cada 100 pesos en la economía mexicana, el 10% más rico de la población recibe 63 pesos. Solamente el 1% más rico de la población, esta única persona, se embolsa 26 pesos, mientras que la mitad más pobre se reparte entre todos solo 8 pesos. Si hacemos el mismo ordenamiento por riqueza en patrimonio neto, o sea que incluya no solo los ingresos, sino la suma de ahorros, inversiones, bienes, acciones, bonos y otros activos, la distribución en el país es aún más brutal. El 10% concentra casi 80 pesos, el 1% acumula 48 pesos, mientras que el 50% más pobre no tiene riqueza alguna. Es más, debe más de lo que tiene. Las consecuencias de una distribución tan desigual son muchísimas. La experiencia mexicana es vivir al día, sin capacidad de ahorro y con deudas sofocantes. La mayoría vive atemorizada de no saber qué hará si un cercano se enferma. 72% vive en condiciones precarias, o sea, con un ingreso inferior a la línea de pobreza o carente de algún derecho humano básico. Para cualquiera que esté un poco interesado, tenemos un video que discute a mayor profundidad las consecuencias de la desigualdad en una sociedad. Sin lugar a duda, al menos el 99% de la población mexicana está más cercana a dormir en la calle que en la mansión más cara de Nueva York, que por cierto es de Carlos Slim. Así que por favor, antes de escribir tus comentarios defendiendo a una oligarca y los beneficios de tener una jerarquía económica como las del siglo XV, toma un respiro, observa tu entorno, pasea por tu casa o tu ciudad y pregúntate, ¿será que sí tendré esa casa en Nueva York? Porque lo dudo.
Y si la tienes y por alguna razón estás viendo videos en YouTube sobre impuestos a los ricos, tal vez podrías considerar tomar la iniciativa e iniciar la redistribución donando al canal. Nosotros nos encargamos de los detalles. La situación de millones de personas contrasta con la economía que presumen que supera todas las expectativas de crecimiento, donde somos la 12ª economía más grande del mundo y seremos la 7ª en 2050, por encima de países como Japón, Alemania, Reino Unido y Francia. ¿Qué está pasando? La explicación es simple. México es súper rico, pero solo para un puñado de súper ricos. La clase dirigente ha diseñado una economía que privilegia a los ultrarricos y a los poderosos, mientras que todos los demás sufren las brutales consecuencias de la desigualdad. Uno de los mejores ejemplos es cómo funciona el sistema de impuestos. El Estado ha renunciado a uno de los mecanismos esenciales que justifica su existencia y hace posible mejorar la condición de vida de la población que gobierna. Desde hace décadas, a México se le considera una anomalía fiscal, un estado anémico y pobre. En cualquier comparativa, somos de los países que menos recaudan impuestos, si no es que es el último. Como consecuencia, México no tiene el presupuesto para gastar ni invertir en sistemas que aseguren nuestros derechos, que en papel el gobierno tiene la obligación constitucional de garantizar. En práctica, los sistemas públicos están diseñados para dar peores bienes y servicios a quienes menos tienen y más lo necesitan. Sin recursos, el Estado está estancado y por consecuencia, la estructura de la sociedad también. Lo obvio es que detestemos a los políticos por sus pésimos resultados. La percepción es que roban y por eso no hay dinero. Y aunque pues obvio, roban, hay que saber que incluso eliminando por completo la corrupción política y la evasión de los grandes contribuyentes, no habría suficiente presupuesto para las políticas públicas que necesitamos ni para reforzar las que ya existen. La situación empeora cada año debido al gasto de pensiones y el servicio de deuda, que hará imposible sostener las finanzas públicas. Por eso los expertos hablan de que la reforma fiscal es inevitable. Todo parece indicar que muy pronto se comenzará a hablar de la reforma fiscal, simplemente porque las finanzas públicas ya no dan para más. Hablemos de la reforma fiscal que necesitamos. Uno creería que mientras más rico sea una persona, debe pagar más impuestos. Increíblemente, no es así. Se hace lo opuesto. Los pobres pagan mayor proporción de impuestos que los ricos. La tasa efectiva, lo que realmente se paga en impuestos, es mucho mayor para una persona pobre que para una rica. Un simple ejemplo es cómo la carga de impuestos recae en los trabajadores y no en los propietarios de las empresas. Se cobra más al trabajo asalariado que a las corporaciones. Es una perversa política que castiga a quien trabaja por sueldo y premia al que nació con dinero. La corrupción sí existe y está legalizada. Es un sistema fiscal regresivo. Uno que mientras menos tengas, más impuestos pagas. Es una locura. El remedio implica voltear hacia donde está acumulada, concentrada y centralizada la riqueza de este país. Es hora de cobrarle lo que le corresponde de impuestos a los ultrarricos y a sus megacorporaciones. Esto significa crear un sistema fiscal progresivo. Simplemente que mientras más rico sea una persona, más porcentaje de impuestos pague, donde los que tengan más aporten más. Existen varias propuestas para lograrlo, como gravar el capital de los superricos, sus acciones, ganancias y dividendos corporativos, posesión de activos, que es realmente de donde acumulan, o eliminar sus privilegios fiscales como las concesiones y las exenciones de impuestos. Lo más importante es que todo esto debe debatirse democráticamente, tanto en cómo implementar la reforma, en qué invertir la nueva recaudación, que al final es lo importante. Ya existen ciertas voces dentro de la nueva administración y legisladores que comentan sobre una reforma fiscal profunda, al enfrentar la realidad de que ya no hay suficientes recursos públicos para los temas prioritarios del país. Debemos monitorear que su propuesta cobre a quienes tiene que cobrar y no continúe haciendo los errores que el Estado mexicano ha cometido históricamente. No es cuestión de elegir entre invertir en educación o en pensiones. Básicamente,
una elección entre sacrificar nuestro futuro o la hambruna de nuestros adultos mayores. Como algunos sugieren, puede haber suficiente espacio para satisfacer ambas necesidades. No me voy a cansar en recordarles que a los que debe afectar, los ultra mega ricos no consiguieron su riqueza echándole miles de millones de ganas más que tú. Lo han hecho por herencias dinásticas, concesiones privilegiadas y privatizaciones de sectores públicos esenciales con demanda inelástica, es decir, productos indispensables para cualquiera que no nos queda más remedio que pagarlos al precio que ellos impongan y que no haya disposición regulatoria para evitarlo. Lo han logrado diseñando un paraíso fiscal en México. A estas personas les va inmensamente bien. Sus ganancias son de otro mundo. De hecho, superan el promedio mundial. En el peor de los casos, lo ocultan fuera del país. Es un negociazo. Lucran con nuestras necesidades por su confabulación con el Estado. Seamos serios. La riqueza del país es generada por todos. Es irracional que las ganancias astronómicamente altas se vayan exclusivamente a una minoría. De hecho, existe otra gráfica que lo explica. Veamos el anormal reparto de valor que se da entre las acciones del capital e inversionistas y los salarios de los trabajadores en México. Los factores de producción. Históricamente, la proporción repartida a los trabajadores ha disminuido, pero la situación es peor cuando lo comparas con otros países, donde existe una relación casi inversa. Se compare con América Latina, con la OCDE, con Estados Unidos, con la Unión Europea, con el mundo, en todos. El reparto a la fuerza laboral tiene un tamaño muchísimo más importante. Conocemos las dificultades económicas de los micro y medianos empresarios. No estamos abogando porque paguen más. De hecho, justamente la misión de una tributación progresiva es evitar esto y que la carga de impuestos recaiga en los que realmente poseen poder económico y usualmente monopólico. Por todas estas razones, es urgente un sistema fiscal progresivo en México. No es nada del otro mundo. Es un mecanismo nivelador de desigualdades con probados resultados positivos para establecer sistemas efectivos de derechos universales. El tema no es simplemente cobrarles a los ricos para nada. Se trata de invertir en un país para liderar al mundo con el mejor sistema de salud posible, con la población más educada, crítica y mejor calificada para que todos tengan un empleo digno con salarios justos. Se trata de invertir en nuestra decrépita infraestructura que se está cayendo a pedazos. Se trata de estar preparados para enfrentarnos a la amenaza existencial del cambio climático y modernizar nuestra economía acordemente. Tener un sistema fiscal progresivo es la estrategia que utilizaron los países industrializados durante el siglo XX para establecer un verdadero estado del bienestar. Son las estrategias que se están utilizando en el siglo XXI. Lo están haciendo pares latinoamericanos y países ricos líderes mundiales. Es una demanda social de proporciones globales. Hasta millonarios lo piden. Es una demanda por la justicia fiscal. México está en un momento decisivo, en una encrucijada histórica. La desigualdad es una decisión política, no una inevitabilidad. Y por lo mismo, tenemos la capacidad de cambiarla. Podemos elegir sistemas de derechos gratuitos, de calidad y genuinamente universales, que abarquen a todos por el simple hecho de ser humanos. Necesidades como la salud, la educación, la vivienda, un retiro digno, o podemos seguir arrastrados por la corriente de la codicia y la oligarquía. Sin una presión social es imposible que la cúpula política y económica construya una sociedad que no les beneficie. Muchas gracias por ver el video. Somos un esfuerzo independiente que busca traer a la conversación los temas que realmente importan para el futuro de este país y el mundo. Nos ayudaría mucho que contribuyas, un like, una suscripción, compartiendo y recomendando el canal o tus sugerencias en los comentarios. Todo ayuda. Debemos resaltar que todos estos datos e información han sido posible debido a las contribuciones de organizaciones, especialistas y científicos comprometidos con construir un mejor mundo. Añado algunas de sus publicaciones para los interesados que quieran profundizar en el tema. Además, invito a que lo sigan porque activamente están presionando para hacerlo posible.